Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 19 de junio de 2016 y esto es La Contracrónica. Hoy ha sido el domingo anterior a las elecciones generales, más conocido en los ambientillos periodísticos como el domingo de las encuestas, porque todos los periódicos, o casi todos los periódicos, sacan encuestas antes de unas elecciones una semana antes, justo el domingo. En España tenemos además una ley un tanto peculiar que prohíbe publicar encuestas electorales a partir de cierta fecha. Es una ley relativamente reciente, la creó Zapatero, por lo tanto las últimas grandes encuestas que se publican antes de la fecha electoral o del día de las elecciones tienen lugar el último domingo, que es el día que más periódicos se venden y que la gente está más centrada en este tipo de informaciones. Supongo que a lo largo de esta semana se irán viendo nuevas estimaciones. A partir de la línea en la que está prohibido publicar encuestas dentro de territorio español, se empezarán a publicar fuera, porque echa la ley la trampa, echa la ley tonta, pues es muy fácil saltársela. En este caso las encuestas en España se publican en Andorra, entonces se le llaman las andorranas. Las andorranas se publican incluso el día de la jornada de reflexión. Otro de esos arcaísmos que hay en el sistema electoral español que se mantienen, no se sabe muy bien por qué, pero bueno, ya tendremos la semana que viene tiempo para hablar de la jornada de reflexión. Lo haré además el mismo día de reflexión. Estas encuestas que se han publicado hoy, ¿qué nos dicen? Pues nos dicen más o menos lo mismo, con algunas diferencias en función del periódico y de la agencia o de la empresa que ha hecho la encuesta. Hay de todo, pero más o menos todas comparten, sin importar el medio en el que han sido publicadas, todas comparten un sabor común, o nos ponen ante un escenario muy similar. Como mi intención no es castigaros, nada más lejos de lo que yo pretendo, castigar a mis propios oyentes, lo que he hecho es realizar una selección. Me he quedado con 3, nada más, había muchas más, tanto en periódicos nacionales como en los que no lo son tanto. Me he quedado con la encuesta del País, que es un clásico, es la que hace Metroscopia, con la encuesta del Mundo, que es de Sigma 2, también otro de los clásicos electorales en España desde siempre. Y por último he cogido la del Español. La del Español ponía un poco la nota discordante y además es una encuesta propia. No sé cómo la han hecho exactamente en el Español, pero es decir que no se la ha hecho, o no lo ponen desde luego, ninguna empresa demoscópica. Y la he cogido primero porque está bien, es curiosa, y segundo porque sale un poco de la tónica general, sale por muy poquito de la tónica general. Entonces vamos a ver una a una, muy rápidamente, no quiero marearos con cifras, pero vamos, para que os hagáis una idea. En el caso de la del País, lo que estaba dando, Metroscopia, repito, lo que estaba dando o le está dando al Partido Popular, he hecho los promedios. En el caso de la del Mundo se nota bastante más, que porque ahí sí que dan una horquilla. He promediado siempre. En el País ya te lo dan promediado en escaños, no en porcentajes, ojo. En escaños le da al Partido Popular 114, actualmente tiene 123. A Podemos le da 93, actualmente tiene 69. Al Partido Socialista le da 82, actualmente tiene 90. Y a Ciudadanos le da 39 y actualmente tiene 40. Es decir, como veis, el panorama es similar, se produce ese cambio del que ya he hablado, el swap entre Podemos y se intercambian los resultados mutuamente. El PSOE no baja tanto como estaba Podemos antes y Podemos se pone en la misma zona de los 90 escaños que tenía el PSOE antes, o que tiene el PSOE actualmente. Esto, si lo buscamos por bloques o lo calculamos por bloques, habida cuenta de que tenemos 2 partidos a la izquierda y centro-izquierda y 2 partidos centro-derecha, insisto, no toméis esto al pie de la letra y me digáis, pues yo no le veo nada de izquierdas al PSOE o no le veo nada de derechas a Ciudadanos. Son bloques naturales. Lo que ya sabéis que esto de derecha-izquierda es un poco arbitrario y se puso como se puso en su momento durante la Revolución Francesa, pero necesitamos una serie de puntos en común para entendernos. Si bajamos a la teoría política, pues la contracrónica me haría falta 3 o 4 tardes para hablar de las encuestas y nada más tengo media hora o menos, así que procuraré que sean menos incluso. Así que convengamos derecha e izquierda. Vamos a fijar una serie de un contexto y así nos entendemos todos. Bien, tendríamos el bloque de la derecha conformado por el Partido Popular y Ciudadanos 153 escaños y en el de la izquierda, por Podemos y PSOE, 175 escaños. En este caso, si los resultados del País son los que dentro de una semana cantan los españoles o votan los españoles o cantamos los periodistas dentro justo de 7 días, si fueran estos, hay gobierno, ya está. No tendríamos que llegar a un acuerdo
Pedro Sánchez o el que venga con Pablo Iglesias, y ya habría un gobierno de progreso o de cambio. Un gobierno de izquierdas, seguro, con 175 escaños, es un escaño menos de la mayoría absoluta, que no les costaría mucho encontrarlo entre los minoritarios tipo Esquerra Republicana, y habría gobierno para 4 años, además un gobierno estable, un gobierno con un pacto, si lo cierran bien, un pacto bipartito, solo bipartito. No sería bipartito del todo, esto ya lo veremos a lo largo de esta semana porque Podemos es un mare magno, pero bueno, tendrían 175 y PP y Ciudadanos pues pasarían a la oposición divididos con 153 escaños. Ciudadanos se quedaría más o menos como está, pero el Partido Popular tendría un castigo gordo. Bajaría 9 escaños respecto a lo que tiene. A Rajoy no le quedaría otra, sí que sí, esta vez no le quedaría más que largarse, irse por donde ha venido y recuperar el registro ese que tenía en Santa Pola o volver a Pontevedra o yo qué sé. Pero en el caso de que la encuesta del país fuese cierta, es decir, fuesen los resultados finales de las elecciones, Rajoy se tendría que ir seguro. El que podría subsistir es Pedro Sánchez si consiguen llegar al gobierno. No se habría dejado tanto, se habría dejado solo 8 escaños, el sorpaso sería no por mucho, estaríamos hablando de un sorpaso por 10 escañitos, un cambio. Y si entra en el gobierno, pongamos de vicepresidente, pues no tendría ninguna necesidad de irse. En este caso tendríamos una refundación completa en el Partido Popular y un gobierno más o menos estable de las fuerzas de izquierda durante los próximos 4 años. Esto es el panorama o el escenario que nos pinta el país. Os hago un recordatorio. Actualmente estos dos mismos bloques, en estos momentos, es decir, a día hoy, domingo 19 de junio, son en la derecha hay 163 escaños y en la izquierda 159. Como el empate era tal, había solo 4 escaños de diferencia, no se formó gobierno. Esa es la razón por la cual vamos a ir a votar el próximo domingo, ni más ni menos, no es otra cosa. Aquí se desharía más o menos el empate porque nos encontraríamos con una distancia entre los dos bloques pues mayor, no mucho mayor, todo hay que decirlo, pero sí lo suficiente, de 22 escaños. Ya sí que habría 22 escaños cogiendo solo estos dos bloques, que podría haber mucho más si metemos, ya os digo, a partidos más pequeños. Bien, vayamos con la del Mundo. En el Mundo, hecha por Sigma 2, lo que pintan es un escenario similar, pero con algunas diferencias de peso. Al Partido Popular, por ejemplo, le da 126 escaños, 3 más de los que tiene. A Podemos le da 90 escaños, un montón más de los que tiene, pero 2 menos que la del país. Lo coloca exactamente en el lugar donde está el PSOE ahora mismo. Al PSOE lo dejan 75 escaños, un castigo severo, como podéis ver, o si no severo, o sea, un castigo gordo. Estaríamos hablando de 15 escaños de golpe, de una tacada. Sería bajaría casi ya a los 69 que tiene Podemos actualmente, aunque no llegaría tan bajo. Y Ciudadanos, por último, se quedaría en un promedio de 78. En el caso de la encuesta del Mundo, como os he dicho antes, lo que han publicado son horquillas. Simple, así que he cogido 126 para el PP porque le están dando entre 124 y 129. Lo mismo con Podemos, que le dan entre 86 y 92, el PSOE le está dando 73 a 78 y a Ciudadanos entre 35 y 40. Y en promediado. Como no puede haber un medio escaño, pues he tenido que promediar hacia arriba, he tenido que redondear. Espero no haber robondeado, como se hacía con el euro cuando lo estrenamos. En este caso, los dos bloques se irían a la derecha 164 y a la izquierda 165. Irían, de nuevo, un empate incluso más cerrado que el que tenemos. Esto, de salir una cosa así y seguir empeñados todos, los de un lado y los de otro, en mantener esas líneas rojas que vimos, es decir, si no cambia nada con respecto a estos últimos 6 meses, y si tenemos estos resultados en la mano, volveríamos a tener elecciones, no habría otras. Es decir, si Rajoy no se va, Pedro Sánchez sigue, dice que no pacta con este, el Ciudadanos dice que tampoco pacta con el otro, Podemos se empeña en un gobierno de progreso que no puede darse porque entre los dos no les da, no es suficiente y necesitan a muchos más partidos, y cerrar un acuerdo con muchos partidos es complicado. En el caso de que Sigma 2 tenga razón o esté en lo cierto y nos encontremos con esto, es muy probable que en diciembre haya elecciones, siempre y cuando no cambie nada después. Estos son simplemente números que no tienen ni padre ni madre. Ya está. A partir de aquí, con estos números se pueden hacer muchas cosas, unas cuantas buenas y un montón más malas. Y ya por último, el Español, que os comentaba, que esta encuesta no sé si madre, pero padre tiene, es el propio Español, entra con un poco una nota ligeramente discordante. Aquí nos encontraríamos el Partido Popular con 125 escaños,
parecido al del mundo, 2 más de lo que tiene, en esencia lo mismo que actualmente, tiene 123, ya os decía antes. Podemos con 85, como veis, desde El País hasta El Español, Podemos ha bajado de los 93 a los 85. El Partido Socialista se quedaría en 75 y Ciudadanos subiría hasta 42. Bien, en este caso, el bloque de derecha o de centro-derecha se iría a los 167 escaños y el bloque de centro-izquierda se quedaría en solo 160. Habría de nuevo un empate con 3 míseros escaños de diferencia. Nada más. El único de estas 3 grandes encuestas que os he seleccionado, el único que marcaría una diferencia grande y que nos daría gobierno, como os comentaba, sería la de Metroscopia. Las otras 2 estaríamos ante un empate y si nada más cambia, volveríamos a celebrar elecciones en diciembre. Es una posibilidad que se baraja desde el principio, y no solo yo, lo barajan muchos analistas, lo barajan los propios políticos, es decir, los inversores, gente en Bruselas, se tiene en cuenta que podría suceder que este año sea 2016 o el año de las 3 elecciones. Y ahora vamos al más difícil todavía, que es tratar de promediar, aunque sea mentalmente, ya os he dado todos los datos para que dispusieseis de las herramientas, promediar mentalmente estas 3 encuestas. Podía haberos metido en la matriz muchísimas más, pero nos hubiéramos vuelto locos todos, vosotros y yo también. Así que con estas 3 que son representativas, los tenéis más o menos bullendo esos números en la cabeza, podemos empezar a sacar algunas conclusiones generales. La primera, nada más verlo, es que el Partido Popular se mantiene. Gana las elecciones y se mantiene. Se mantiene ya sea perdiendo unos cuantos escaños o ganando unos cuantos, pero se mantiene en el entorno de los 120 escaños, que se correspondería aproximadamente, si se reproducen los mismos patrones de voto que en diciembre, con, pues digo yo, 7 millones y medio de votos. Recordad que en las últimas elecciones el Partido Popular tuvo 7.200.000, 236.000 exactamente. Entonces estaríamos hablando de que esos 7.200.000 o esos 7.300.000 votantes vuelven a votar de nuevo al Partido Popular. Podemos e IU, por lo demás, es decir, Unidos Podemos, lo que nos dicen estas encuestas es que ganan escaños, cierto, pero no tanto voto. Es decir, ganan escaños porque consiguen hacer el sorpaso, el adelantamiento, del que tanto se ha hablado en las últimas 2 semanas. Si os fijáis, el PSOE, al pasar a ser tercero, recibe el castigo. Vamos a hacer una comparación. El 20 de diciembre, entre el PSOE y Podemos, había una diferencia de 400.000 votos solo. El PSOE sacó, o obtuvo, mejor dicho, obtuvo 5.545.000 votos y Podemos, con todas sus confluencias, obtuvo 5.130.000. Es decir, 415.000 votos, me salen. Sí, 415.000 votos. No llegó ni al medio millón. En cambio, había una diferencia de 21 escaños, desde 69 hasta 90. Fijaos lo que puede llegar a dar, lo generosa que puede llegar a ser la ley D'Hondt cuando estás arriba o estás en el medio o estás abajo. En este caso, el que padecería el castigo dontiano sería el Partido Socialista y el que recibiría la gracia dontiana sería Podemos. Por lo que no vemos que haya crecido mucho el electorado podemita. Quizá algo. Actualmente tiene 5.130.000, lo mismo se pone en 5.250.000 o 300.000, pero que se va a quedar dentro de las islas. Es más, si le sumamos los votos que le vienen directamente de Izquierda Unida, que no llegó al millón de votos por poco, lo que nos encontramos es que Podemos se mantiene como está. Unidos Podemos es la suma matemáticamente exacta, aritméticamente exacta entre Izquierda Unida y Podemos. El Izquierda Unida del 20D más el Podemos del 20D. Tanto y que hay tanta hostia para que al final no hayan conseguido ganar ni un voto. Esa es otra de las conclusiones con las encuestas en la mano. Y que el Partido Socialista simplemente va a cosechar un número de sufragios muy similar, quizá no son 5.500.000, pero sí son 5.300.000, y en cambio va a sufrir un castigo serio en escaños. Podría llegar a perder, como hemos visto aquí, podría llegar a bajar hasta los 75. Este número, por cierto, va en 2 encuestas, en la del Mundo y en la del Español. Podía entregar hasta 15 escaños o dejarse en el camino 15 escaños. Y por último, y la última de las
lecciones o de lo que podemos aprender de aquí, de estas encuestas, es que Ciudadanos se mantiene, que el voto de Ciudadanos es el que es. No hay más. Se va a quedar en torno a los 35-40 escaños. Podría ganar algo, pero tened en cuenta que Ciudadanos pasa a ser el cuarto partido. Antes no lo era. Es decir, si os fijáis en las elecciones anteriores, hay que tener en cuenta que Izquierda Unida estaba por debajo. Es decir, Ciudadanos hoy por hoy es el cuarto y pasaría el cuarto. Pasaría a ser el quinto. Bueno, el quinto. Si nos lo llevásemos a las elecciones del 20D, perdonad, no vamos a liarnos. Es decir, el castigo que recibiría sería mayor, precisamente porque Izquierda Unida ha salido de la última plaza. O sea, esto ya creo que así os puede quedar más claro. Bien, dicho esto, lo que podemos verificar es que todo permanece más o menos igual. Ya está. Como estábamos, nos quedábamos como estábamos. Ojo, es algo que yo vengo diciendo desde el mes, no sé, de febrero. Que daba igual repetir elecciones porque la cosa iba a ser lo mismo de lo que teníamos. Luego, posteriormente, ya en abril, cuando vi que aquello no había tutía, pues no nos quedó más remedio, porque a estas elecciones se ha ido porque la máquina no iba hacia adelante ni hacia detrás. No quedaba más remedio. Estas elecciones sí que han sido fruto de la necesidad. Pero fruto de la necesidad estamos viendo que va a salir lo mismo o algo muy similar, a no ser, claro, que nos salga algo parecido a lo del país. En ese caso sí que se habría deshecho el empate de diciembre. Entonces aquí me queda, si vemos las tres encuestas así de manera conjunta, lo que yo veo, sinceramente, esto ya es opinión mía, de FDV 100%. Aquí o forman gobierno por poco uno de los dos. Es decir, consiguen formar gobierno, conseguir que los minoritarios se abstengan, como sea. O forman gobierno por muy poquito o por muy muchito, porque llegan a concitar en el caso de Podemos y PSOE, una gran coalición a nivel parlamentario. Una coalición que, por grande, necesariamente tendría que ser frágil. Pero bueno, o vamos a nuevas elecciones. No queda otra. Es decir, lo mismo que podía haber dicho el día 21 de diciembre de 2015 por este mismo micrófono. Con la salvedad de que el 21 de diciembre de 2015 este micrófono todavía no lo había comprado y no había empezado a hacer la contracrónica, pero hubiera dicho exactamente lo mismo, de haber tenido el programa este ya en emisión. Hubiera dicho, aquí solo caben dos posibilidades, o esta o repetir. Al final fue repetir. Pues nos encontraríamos el día 27 de junio, que es dentro de nada, que es dentro de una semana, nos encontraríamos ante lo mismo. Bien, yo creo que es pronto para hablar. Falta una semana de campaña, pero es pronto todavía para hablar porque no tenemos resultados reales. Esto no dejan de ser encuestas. Las encuestas, como ya sabéis, tienen márgenes de error, tienen algo de cocina en función de quién cocina la encuesta, obviamente, aunque como veis, las distintas cocinas se pueden sacar de las distintas cocinas sabores comunes, es lo que acabamos de hacer. Aunque sea pronto, podríamos concluir unas cuantas cosas. Aunque todavía no tengamos las papeletas y las actas electorales en la mano, podríamos concluir o podríamos sacar algunas conclusiones de estos datos, que son datos, por lo demás, bastante valiosos. La primera es que la polarización no ha funcionado. Pero al final no se ha conseguido vaciar el centro tal y como pretendía Mariano Rajoy y Pablo Iglesias. En el centro sigue habiendo todavía más de 100 escaños. Por el centro entendido, PSOE y Ciudadanos no lo han conseguido vaciar, ninguno, a pesar de todos los esfuerzos titánicos que han hecho desde la calle Princesa, que es donde está la sede de Podemos, y la calle Génova, que es donde está la sede del Partido Popular. Y se ha hecho de todo y se sigue haciendo de todo a día de hoy. Si miráis el periódico, abrís cualquier cabecera, lo que os vais a encontrar son ataques de Podemos hacia el PSOE y ataques del Partido Popular hacia Ciudadanos. El segundo es que el miedo tampoco ha funcionado. El miedo matizo, el miedo / odio tampoco ha funcionado. Porque si la dialéctica del PP ha sido la del miedo, la de Podemos ha sido la del odio, la de mover el odio al PP. Nada más. Nos tenéis que votar porque a estos tíos hay que sacarlos. Es cierto que en Podemos, como son unos artistas de las campañas electorales y de la propaganda electoral, han conseguido disfrazar ese odio o travestirlo de sonrisas, de corazones, de buenas palabras y de fantasmagorías de todo tipo, que hemos estado viendo, algunas no muy camufladas, como la que nos dijo Monedero el otro día, que iban
iban a ordenar a los jueces detener a no sé quién y a no sé cuántos, que era para echarse a temblar. No, esto ha sido en un mitin, ya, joder, pero es que aunque sea en un mitin, esas cosas no se dicen. Estás hablando de la división de poderes, una división que ya está en España muy tocada como para que encima vengas tú a darle la puntilla de una manera tan descarada. Así que tenemos que la estrategia del miedo auspiciada por Arriola no sirve y la estrategia del odio al PP o de todos contra el PP tampoco ha servido, o no está sirviendo por lo menos. La tercera es que el PP tiene un suelo durísimo, eso no hace falta que os lo diga, está claro. Si convertimos estos 120 escaños de promedio en votos, os lo comentaba hace un momento, tendríamos los mismos 7 millones y pico. Y de ahí no baja, pase lo que pase. Fijaos si ha habido temas de corrupción en los últimos meses, nada, no se mueven, el Partido Popular por abajo. La cuarta es la contraria. Podemos tiene un techo igualmente duro. Uniendo todas sus fuerzas, echando el resto, vaciando literalmente la nevera y tirándola por la ventana, todo lo más que han conseguido es sumar aritméticamente sus sufragios del 20D más los sufragios de Alberto Garzón del 20D. Bien, hasta aquí podéis llegar. Como mucho quitar algún voto al PSOE, pero no han movilizado abstención ni nada por el estilo. Eso era algo que ya se preveía. La quinta es que, y esto debe servir para el día después, es que con estos números en la mano volvemos a estar ante el mismo panorama que en el mes de diciembre. Y es que la victoria en votos no sirve como pasaporte para el gobierno. Que tengas la victoria matemática en voto, yo tengo más votos o tengo más escaños. No sirve para gobernar. Se ponga Rajoy como se ponga. Al final todo dependerá de que se pongan de acuerdo unos y otros y sumen. Ya está, esta ilusión en la que parecen vivir, o parece vivir cierta parte del PP, de nosotros hemos ganado, luego nos asiste un derecho divino a gobernar, pues yo sinceramente no sé en qué piensan. No sé si es que han decidido darle la espalda a la realidad, que también es posible, ¿no? Y la sexta y última es que la ingobernabilidad está asegurada si nada cambia después, es decir, si todo se mantiene como hasta la fecha. Si volvemos a repetir las mismas fases y las mismas etapas que quemamos entre los meses de febrero y abril. Ya os acordáis, no os los voy a recordar, porque tenéis todas las contracrónicas de la época, que para entonces ya existía, narrando y contando estas fases, contándolas punto por punto y al momento prácticamente. Así que es muy probable, en este último sexto punto, que esta ingobernabilidad nos conduzca de nuevo a elecciones, tan pronto como en Navidad. El hecho es que queda una semana para las elecciones. Bueno, una semana no, quedan exactamente 5 días. Hay que descontar que ya el domingo se ha acabado y que el sábado no se puede hacer propaganda electoral ni campaña electoral. Quedan 5 días, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. 5 días de campaña, de facto. El viernes será el cierre de campaña, como todos los viernes antes de las elecciones, y ya está. Yo personalmente, y esto os lo digo por la cantidad de campañas electorales que he vivido a lo largo de mi vida, que han sido unas cuantas por la edad que tengo, la última semana nunca ha cambiado nada, con una excepción, que fue la última semana de las elecciones de 2004, y fue una excepción de estas que suceden una vez cada 100 años. Fue lo de los trenes del 11M, nada más. Y estuvo, por supuesto, fuera de campaña, no era algo que se podía ni siquiera prever, ni sospechar. Quitando esa ocasión, el resto, la última semana de ninguna campaña electoral, ha cambiado nada importante, al menos que yo recuerde. Quizá, no sé, la transición o algo así, pues sí lo hubo, pero no en las elecciones que yo recuerdo en los últimos 20 años. Así que a estas alturas, visto lo visto, es decir, domingo 19 por la noche, yo creo que la suerte está echada. Y lo mejor de todo, o lo peor, depende desde donde lo miremos, es que todas las combinaciones, como acabamos de ver, todas sin excepción, todas las combinaciones, o son difíciles o son imposibles. Me dice Pablo Cazorla Martínez que le parece curioso mi caso. Dice que me dedico al periodismo político, pero que no quiero política. Y que sin política, pues lógicamente me quedaría sin trabajo. Pues Pablo, me encantaría quedarme sin este tipo de trabajo que hago aquí en La Contracrónica, que es periodismo político, pero también hago otro tipo de periodismo. De hecho, yo sí me puedo definir como algo, soy periodista económico en esencia, es lo que más he hecho a lo largo de mi carrera.
he hecho periodismo económico y me encanta hacer economía. En la Contracrónica, si miráis el lema o el moto del programa es política, economía y otras cosas coñazo de ese estilo. Bien, digo, hablo de política pues en concreto porque la política está presente a fin de cuentas, la economía y la política muchas veces o casi siempre están entrelazadas, y porque llevamos 6 meses en España, que son los 6 meses que se corresponden con la asistencia de este programa, en los que no se habla más que de política. De verdad, sinceramente, estoy deseando... Una de las razones por las que estoy deseando que se forme gobierno de una puñetera vez es para empezar a hablar de otras cosas. De hecho, si lo recuerdas, si ahora piensas, no sé, si vienes escuchando esto desde hará un par de meses, verás que cuando se acabó las negociaciones y aquello se rompió y se convocaron elecciones, hice un montón de contracrónicas que no hablaba de política, hablaba de otros temas. Pero bueno, que me encantaría, de verdad, si el precio que hubiese que pagar para acabar con el politiqueo fuese que yo dejase de hablar de política, dime dónde tengo que firmar, que firmo en el acto. Álvaro Díez me pregunta sobre el gasto en defensa. Él me lo ha preguntado en la contracrónica de ayer, en la que hablaba de a quién votar y demás. Y pues qué me parece el gasto en defensa en España. Yo no sé mucho de esto, no trabajo mucho los temas de defensa, los conozco más por encima que otra cosa. A veces desde su punto de vista económico, curiosamente. Todo lo que te puedo decir, y ojo que estoy hablando de memoria, podéis ir a comprobar los datos y si me equivoco, por favor, ponérmelo. El gasto de defensa en España no es ni muy alto ni muy bajo. Bueno, a los que se benefician de ese gasto obviamente les parecerá bajísimo y a los que lo pagan pues les parecerá altísimo, como todo. No hay gasto alto ni bajo ni pequeño. El frutero de mi barrio pues se queja de que como poca fruta, como era previsible. Y dices, a ver si me compras más melocotones, porque pues mira, se te nota en la cara que te hace falta más fruta. ¿Con qué lo tenemos que comparar? Pues lo tenemos que comparar con otros países. ¿Cuánto gasta, por ejemplo, Alemania? Por mirarnos con el principal país de la Unión Europea, uno de nuestros principales socios. Pues Alemania gasta muy parecido. Repito, hablo de memoria, creo que España gasta aproximadamente el 1,2% del PIB en defensa. Bien, pues Alemania gastaba, estoy hablando de unos datos de hará 2 o 3 años, gastaba el 1,1%. Una cosa razonable. Evidentemente es mucha más cantidad porque el PIB alemán es mucho más alto. Estados Unidos no es comparable, pues Estados Unidos es el hegemón mundial y tiene un ejército gigantesco, flotas por todos los mares, un ejército que combate en distintas partes del mundo de manera simultánea. Estados Unidos gasta el 3,5%, el 3,5% del PIB en defensa. Y luego hay países del tercer mundo que gastan barbaridades, el 15, el 20%, especialmente países que están envueltos en conflictos bélicos. Otros países parecidos al nuestro, como puede ser el Reino Unido, Francia o Italia, pues están por el mismo, del 1,5 al 2%. Luego en España no se gasta ni mucho ni poco. Se gasta, yo creo que lo que se tiene que gastar, no creo que haya... No lo sé, ya te digo que no conozco mucho el ejército, pero vamos, creo que están bien surtidos de medios. Los militares, hasta donde yo sé, no están ni muy bien ni muy mal pagados, están pagados como cualquier otro funcionario de su categoría y hacen bien su trabajo. Es decir, por suerte no tienen que hacer su trabajo último, que es defender al país de una invasión extranjera, pero si tienen que ir a Afganistán o a Irak o hacer esas cosas que hacen de ayuda humanitaria, pues las hacen bien y las hacen de manera competente. No es un tema del ejército que en España sea asunto de debate, y no lo es desde hace, 40 años, o desde, más o menos, o desde el golpe de Estado, aquel del 81. No se ha vuelto a hablar del ejército, y eso es bueno. Cuando el ejército no se habla de él, es que está donde tiene que estar. Y ya para terminar, me pregunta Anónimo, uno que no me ha puesto el nombre, para variar, cada vez son menos, eso sí, desde que os saco aquí de paseo por la Contracrónica, ya muchos habéis os habéis registrado para que aparezca vuestro nombre. Me pregunta por qué en España se abusa tanto de ponerlo de liberal / conservador, o liberal / conservador. Pues es una cosa habitual y es por la famosa alianza en el pasado entre liberales y conservadores frente a socialistas. Los liberales y los conservadores tradicionalmente hemos convergido en algunos puntos importantes, especialmente en muchos asuntos económicos, no en todos, obviamente, pero en muchos asuntos económicos. Y luego el liberalismo actual o el liberalismo del último medio siglo no es reacio a la tradición, por ejemplo, no es anticlerical. Luego no es tampoco religioso, pero no es anticlerical ni antirreligioso, ni antitradiciones. No verás a liberales quemar iglesias ni estar echando pestes contra los curas. ¿No? Eso no es habitual. Yo no conozco ninguno, de verdad.
que esté diciendo que todos los problemas nuestros son de los curas y tal. Quizá los liberales del siglo XIX, pero no los de la segunda mitad del siglo XX y de la primera del XXI. Y esa es quizá la razón del liberal conservador. A mí me gusta de cualquier manera separarlo, porque una cosa es ser liberal y otra es ser conservador. Hay un buen artículo que supongo que muchos de vosotros ya habréis leído, de Hayek, que se llama ¿Por qué no soy conservador? Os invito a leerlo porque creo que anda por ahí gratis et amore por internet. Podéis buscarlo y leerlo. Y explica Hayek las razones por las cuales él no es conservador y no se define como tal. Bien, pues con esto terminamos, o termino mejor dicho, y si termino yo, también terminéis vosotros de escuchar el programa. Termino hasta mañana, que estaré de vuelta por aquí, y lo único que falta es que vosotros también estéis de vuelta por aquí. Hasta mañana, queridos amigos.